explicaban los diferentes barrios, cómo atravesaba el lago, ¿no? Cómo entraba el agua. Se celebran mucho los cuerpos de agua en esos topónimos. Y como ahora unos barrios que están justo en esa parte lacustre, pues tienen ahora incluso, no sé si se refleja, ¿no? Por sus nombres también, porque incluso hay personas que nos han comentado que para la situación de los predios, los usos de suelo, no son tan viables para unas cosas porque seguramente tienen ese antecedente del agua y que tienen otros problemas, ¿no? Como ya actuales que se siguen reflejando, que se siguen viendo, que también esta lógica de, digamos, por llamarle así, de los nombres, de las toponimias, tienen que ver más con la geografía, con la flora, la fauna, con estas inclinaciones que tenían hacia ciertas, no sé si llamarlo correctamente, divinidades, ¿no? Sí, como expresar la cosmovisión. Esta expresión de cosmovisión del mundo náhuatl y la cosmovisión tepaneca también. Exacto. Nos dimos cuenta que pues era realmente todo un universo de alguna manera que estaba ahí como representado en los glifos, ¿no? Y que también como dice Marisol, es una cosa que también trasciende, a pesar de decir que algunos de estos mismos nombres se encuentran en otras partes de, digamos, de la náhuatl, ¿no? De Xochimilco, en otras partes puedes encontrar los nombres. En todo México, como que es un lenguaje que en todo México de alguna manera funcionaba, ¿no? O que de alguna manera sigue estando presente. Es un código que todavía no logramos descifrar y algunas palabras coinciden porque están junto a cuerpos de agua o hablan de en esta, utilizan los locativos, sí, pero también hay metáforas que no alcanzamos a entender. Claro, sí, eso como parece que es al final una interpretación más actual, que pues entre esas algunos investigadores dan una versión del nombre de una cosa, otros de otra, y solo son como sutiles diferencias, pero que al final se entiende que son interpretaciones, no buscamos que sean absolutas, sino solamente entender que nada existe así, ¿no? Y bueno, pues nuestro interés era como llevarlo digamos, a la pintura y hacer una interpretación de la pintura. Al final es una forma basada en el glifo y entiendo que el glifo a la vez basada en los códices, ¿no? El topónimo, el glifo toponímico. Hicimos una interpretación y también nosotros lo pensamos como un refresh, digamos, de estos glifos, una especie de actualizada porque nosotros una siguiente etapa que queremos llevar a hacer esto es intervenir algunas de las calles, llevando otra vez al arte urbano, ¿no? Con algunos murales pintados con esto o algunas figuras colocadas. Como una siguiente etapa de lo que hizo Pablo Moctezuma con esto, porque el que esté el glifo físicamente, pues cuando vas a hacer la visita al barrio, ayuda muchísimo para tener una referencia gráfica. Para ubicarte en la ciudad, ahora entendemos que esos glifos están en toda la ciudad. Aparte, perdón, también un poco aportando lo que dice Ray, en estas intervenciones, pues también no solo se toma en cuenta pues, lo que significa el glifo o dónde se pueda poner, sino más bien cómo se puede adaptar de una forma como, pues, por así decirlo, ¿no? Una intervención en la calle artística que se adapte a la ciudad o al espacio en donde va a estar puesta, ¿no? Es decir, como adaptarla a los diferentes soportes que hay en el lugar, ¿no? Postes, bardas, piso, ¿no? Como utilizar el lugar para pues, reflejar esta cuestión de territorio, cuestión de adaptación y también cuestión de un nuevo lenguaje que la misma banda del lugar pues interactúe de diferentes maneras, viéndolo, transitándolo o no entendiéndolo para que vea como qué es lo que hay aquí, porque está aquí, ¿no? Como que eso también pues es como si fuese un siguiente paso. Al final tampoco es un afán de ir a instruir a la gente, decirles es esto y esto, sino... tiene un sentido. ¿No es una campaña cultural? No, yo creo que es un poco familiarizarnos con estos mismos glifos, ¿no? Entiendo que esos mosaicos pueden durar un buen rato, pero también sabemos que pueden desaparecer, ¿no? La idea es un poco como seguirlos utilizando y nada, como traerlos un poco a la pintura contemporánea, ¿no? Sí, es como refrescar el símbolo, pero finalmente sí es un reforzamiento de la identidad.
sí es algo en ese sentido muy importante, y de la difusión de los nombres originales con su ideograma y su palabra náhuatl. Claro, sí, y de una manera con una estética que también nosotros venimos trabajando, que es esta como geometría, abstracción, y que también está muy influida por el diseño gráfico, que también es algo que... Aunque los antiguos mexicanos manejaban la geometría sagrada también. Nativos de los Santos. Y su formación es artística. Sí, la verdad es formación artística de artes visuales y también de diseño. Entonces tenemos Fusionaron. ¿Qué experiencia estética les dio hacer estos glifos? Sí. Pues la verdad primero conocer las formas, porque, o sea, había más bien hay algunos pueblos, algunos barrios, que realmente para nosotros, o sea, se conocen, se transitan, saben dónde está ahí la banda, pero pues como que a lo mejor es una experiencia un poco más profunda, por lo menos de significado y forma. Para mí, cuando estábamos haciendo el mapa que está acá, como que cobró sentido muchas de las cosas, como que había los atencos o que Azacualco, como que esto tiene mucho sentido geográfico y bueno, como que se entiende el territorio. Eso para mí cambió como la concepción del Tiene rostro el territorio, digamos, pues ¿no? un poco sí, porque ya o sea, tiene sentido, como que cobra otro sentido el hecho de que esté algún barrio colocado en alguna parte del territorio. Y también pues que tiene sentido ahora. Y es que antes lo que se utilizaba mucho, o todo más de la observación, ¿no? de todo tu alrededor. Y pues yo ahorita, cuando estamos viendo música, hace unas semanas estaba analizando eso, ¿no? El ahuete que está en Azcapotzalco tiene, no sé, cientos de años. ¿Y por qué está ahí? Porque ahí había agua. Y todas la gente de antes lo que buscaba era un cuerpo de agua para suministrar. Y desde ahí empieza, las primeras civilizaciones, ya entiendes por qué ya con esa investigación de los topónimos y entras, pues esto que había antes, ¿no? Empiezas como que a preguntarte qué es lo que existía antes y por qué, ahí ves las formas, ¿no? Como granjas, ¿no? Se está hundiendo la avenida, ¿por qué? Porque ahí todas las granjas era un canal, era pura agua, ¿no? Y ese canal era los suministros de y te vas dando cuenta tanto de la observación de cómo era antes y cómo se va, el mismo naturaleza se va apropiando a través de su tierra, ¿no? Pues la verdad sí ha sido como una nueva onda, ¿no? Descubrimiento dentro de un territorio que pues hemos vivido, hemos transitado desde mi casa, desde niño, y muchas cosas que desconozco todavía, pero también muchas cosas que dices, ya entiendo esto, por qué se hacía, entiendo por qué aquí está tal cosa, ¿no? Es diferente, como que me hace más campo de otra manera. A lo mejor eso, ¿no? Es como una aproximación al territorio de otra manera que no es como la de echarle una clavada a los libros, porque eso también entiendo que los libros a los documentos es más difícil si no tienes ese gusto, ¿no? No de otra manera y aproximarse. Cuando hicimos esta casa de cultura, la primera vez, pues mucha gente que fue, que eran amigos cercanos, pues empezaba mucho a interactuar con el mapa de una manera como sin decirles qué hacer, ellos mismos empezaron como a reconocer, a ver, a entender de otra manera como fácil. Más didáctica, ¿no? Se vuelve una herramienta didáctica. Ya se puede hacer un clavado ahí a ver el significado, nos empezaron a preguntar y pues nosotros teníamos fresco lo que habíamos aprendido y les decíamos, pues aquí estaba así, así, y dicen, órale, no, pues no tenía ni idea, no sabía hacer, pero es como rápido, breve, ¿sabes? Y eso yo creo que es una aproximación pues más nueva que luego entiendo que hay mucho documento de cronistas y historiadores, pero luego entrarle a eso es a veces un poco como que hasta da miedo. Es que este es un lenguaje universal, el gráfico, al final de cuentas. Pero depende del sector, no ya la aproximación. Por
porque pues Sí, también, claro. la idea que, la proximidad que tienen, pues ya están plasmando, voy a hacer un mural completo, pero con las cosas que tienen ahí, ¿no? Ya tal vez nosotros, ¿no? Hacemos un día y vimos ¿cómo se llama? Los cuadros, los topónimos y los mosaicos, ¿no? Porque primero empezaba la banda y pasaba y lo rayaba, ¿no? Porque era visible. Y pues así ustedes que están poniendo una semilla para que pues que ahora, pues esa imagen se ve bonita, pero el trabajo de detrás también, ¿qué significa eso? Y ya empiezas a hacer que nazca algo en una persona desde el punto de vista. Y así poco a poco se va acercando ya, o sea, lo que a la investigación no sería esta cultura. Sí, entiendo que los mosaicos están padres, pero todavía tienen una especie incluso de racismo colonial, ¿sabes? Como que estos mosaiquitos, muy a la villa, ¿no? Que como de la conquista española. Sí, como que está padre, están chidos, pero queremos ahora meterle un lenguaje pues, más actual, que es el arte urbano muy de bueno, que está haciendo mucho que a la hora pues también permite producirlo de una manera mucho más inmediata, gestionar eso de los mosaicos, ¿no? En el caso de él, pues a lo mejor tiene el capital y el poder para pedir esos espacios, pero ahora nosotros podemos tomar otros espacios de esta manera y intervenir de una forma más directamente y más ligera, no más didáctica, eso es para que sea entendible entre toda la gente, es decir, no pretendemos justo que sea como como que sea lo oficial, ¿no? Sino que más bien sea eso, como para nosotros un acercamiento, pues para la gente que lo haga un acercamiento, un primer encuentro con esto, como de otra forma, como que intentamos un poco como sacarle de la imagen tradicional, por así decirlo, sin perder algunos rasgos, pero que también sea un primer acercamiento con una duda de qué es esto, qué tiene que ver conmigo, con ese territorio, pero también ahí nos remontaría a recuerdos, ¿no? De mi infancia. Ahí un día pasaba las tortillas. Ahí tendrá que ver con Ajá, y ya, pues me gustaba, mi infancia es algo bonito, y no todo eso, y ya le nace el sentimiento para que cuando la empieza, ya es uno de los métodos que nosotros queremos implantar, más allá de solamente hacer arte y que sea apreciado por la gente, es que tenga una cosa como didáctica y basada como en el aprendizaje no formal, se llama. Como metodologías que prueban, que no están basadas en escuelas propiamente, pero que sí generan un aprendizaje al interactuar con las obras, con los procesos que trabajamos a veces en los talleres, o acercar a la gente de una técnica al público. Pero pues tampoco es esa es la verdad, ¿no? Solo es como nuestra experiencia, nuestra forma de verlo. Me parece que ha sido acertada en algunos casos. Gente se ha acercado chido a temas de identidad en varios proyectos, ¿no? con las formas que nosotros proponemos. Es un poco por ahí la intención de hacer estas obras. ¿No has pensado de alguna manera en hacerlo ligadas más enfocado a la población infantil? A la publicación infantil. A población infantil. Población infantil. Muchas cosas. Nosotros hemos estado pensando, por ejemplo, vamos a trabajar con niños, con grupos de niños, nos ha tocado trabajar con adultos mayores, jóvenes, con muchos niños, nos ha tocado interactuar en muros donde ellos participan, aprenden. Y algunos de estos, pues quisiéramos llevarlos a lo mejor a otros materiales como una serie de tarjetas, tableros, pues para que la gente trabaje. Pueden ser armables también. Sí, alguna cosa así donde ellos puedan interactuar con el símbolo. Pues yo pienso que es muy rica la exposición porque nos demuestra que la cultura de nuestros antepasados primera sigue vigente y que el lenguaje gráfico pues tiende a lo universal, ¿no?
porque aparte de lo que significan, pues es una obra de arte al final de cuentas, un ideograma. Sí. Cuando yo decía para la producción infantil, me refería a hacer algo, a hacer como dibujos más animados para que los niños les llame la atención y eso. Así podemos ver más fácilmente, yo soy de aquí, ya me llama la atención. Y es como la gente que sea más atractivo. Yo quiero felicitarlos porque son pocos ejercicios que se hacen con los nombres náhuatl nada más y con el ideograma. Casi todo lo que tenemos pues es más enfocado a los nombres de los patronos y la festividad más sincrética, ¿no? Entonces, por eso es muy importante porque aquí, por ejemplo, incluso sin las letras, el glifo se puede explicar más en sí mismo, dar otra experiencia estética, y hay cosas a lo mejor que no se entienden, pero se vuelven muy interesantes. En el caso, por ejemplo, de Nestenco, que terminó siendo de Nestengo, eso que la arenita sea representada así, pues te facilita la explicación de este cuerpo, de este labio de agua del cuerpo como la medida de todas las cosas. En Azcapotzalco, pues sí me hubiera gustado más el montículo de las hormigas, pero están muy bien hechos los glifos, son hermosos en sí mismos y celebran pues esta tradición de esta riqueza cultural que tenemos de los topónimos y que seguramente pues están plasmados en sus pantlis y en los barrios y sería muy padre completar la exposición con esa intervención en los barrios. Ahí sí tienen bardas y espacios. Ya saben que tienen espacio en Apolonia Texcolco, para empezar, y en Amantla. Sí, yo creo que también con agentes como ustedes es más fácil meter estas intervenciones que ayudarían mucho que a lo mejor hay personas que ustedes conocen que permitirían estas intervenciones, les gustarían incluso que estén ahí en sus lugares. Con resguardo también. Ah, sí, claro. Y la intención de esta bueno, pues en la medida de lo posible llevarlo a otros espacios. Muchas gracias y muchas felicidades. Pero preséntense, por favor. Bueno, yo soy Raimundo y soy parte del colectivo. Y yo soy Dairo y también soy parte del colectivo. Muchas felicidades y es un legado para las nuevas generaciones de Azcapotzalco.